Buenas noches, mi nombre es Angelina Nina Chire, estudiante del Instituto Superior Tecnológico CERTUS de la carrera de Administración de Empresas. El día de hoy tenemos una entrevista sobre la energía convencional. Nuestro proyecto tiene como finalidad reducir la energía convencional a través de la implantación de mecanismos térmicos, químicos o de ciclo combinado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Manuel? ¿Qué tal, Angelina? Buenas noches. Aquí Buen- todo bien. Buenas noches. ¿Cómo se siente usted, ingeniero Manuel, al realizar esta entrevista? La verdad que me siento bien porque es un tema que me gusta mucho y lo disfruto, la verdad. Oh, qué bueno. Empecemos con las preguntas entonces. Primera pregunta. ¿Qué son qué son las energías renovables? Básicamente podríamos definirlo como que son aquellas que requieren de una fuente de energía que esté basada en la utilización de recursos naturales. Ya puede ser tanto el sol como el viento, el agua, incluso la biomasa vegetal o la animal. Y se caracteriza básicamente porque está muy separada de lo que vendrían a ser los combustibles fósiles o energía nuclear. Bien. ¿Qué consecuencias trae el uso excesivo de la energía convencional? Por otra parte tenemos a la energía convencional, que vendría a ser la contraparte a la energía renovable o no convencional. Esto significa que la energía convencional o energía no renovable no se renueva, o sea que va a llegar un punto en que se va a gastar, que ya no va a existir. Por otra parte, el mayor problema que tiene el uso excesivo de energía convencional es que trae bastante contaminación. Eso vendría a ser como que su principal consecuencia, eh, la contaminación. Bien. Vamos por la pregunta 3. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los mayores obstáculos para el desarrollo de la energía renovable? Eh, bueno, según lo que he estudiado, el principal problema o obstáculo es que no hay cómo o almacenar toda esa energía eh, que tiene como base los recursos naturales. O sea, si bien podemos, por ejemplo, captar energía del sol, el problema principal seguiría siendo el lugar de almacenamiento, ¿no? Se ha trabajado mucho con productos de litio, por ejemplo, pero eh, el almacenaje vendría a ser, a mi parecer, uno de los mayores obstáculos. Y también que compite directamente en el plano económico con lo que vendría a ser las energías convencionales. Aún el margen está muy separado, o sea, es muy barato lo convencional y aún sigue siendo caro las energías renovables. Bien. ¿Cree alternativas para sustituir las energías convencionales? ¿Cómo? Eh, sí, yo creo que, o sea, de hecho es importante ya el buscar alternativas. Porque como había dicho, todas estas fuentes de energías no renovables, principalmente las de combustibles fósiles, que vendría a ser el petróleo, eh, genera mucha contaminación eh, y esto altera el ecosistema, ¿no? Eh, Vemos eh, que hay especies que se están extinguiendo, tanto en flora como en fauna, daños ecológicos grandes, ¿no? Y principalmente hablando del petróleo, es un es un componente muy contaminante, ¿no? Y cuando hay derrames, por ejemplo, de petróleos y van directamente al mar,
causa mucho daño. Y entonces es importante buscar fuentes alternativas de energía, como por ejemplo, había dicho, las energías de fuentes provenientes del sol o del viento o del agua, que son las más conocidas, ¿no? Bien, para usted, ¿por qué es importante ahorrar energía? Eh, es importante ahorrar energía porque, bueno, siguiendo lo que vengo diciendo, eh, reduce de alguna manera la producción de, de, de estas energías de fuentes no renovables. Ahorrar es importante porque aparte de que a tu economía la hace bien, ¿no? O sea, a ti como una persona normal, el mantener tus electrodomésticos desenchufados te genera una reducción en tus costos por uso de electricidad. También contribuyes de alguna manera a que se disminuya la producción de, de energía de energía eléctrica, ¿no? Y eso pueda, lo que tú no estás gastando, lo puedan usar otras personas, de repente donde todavía no llega, ¿no? O de difícil acceso, es como una compensación. Por eso creo que es importante el ahorro de energía. Bien, pasando a la pregunta 6, ¿cuál es el tipo de energía renovable que mejor le conviene a nuestro país? Eh, en el Perú se trabaja mucho con lo que es energía hidráulica, porque se tienen varias represas a nivel nacional. Eh, Actualmente esa es con la que, de las energías renovables con las que más se está trabajando. Eh, pero según yo, que he visitado algunos lugares así en distintas partes de nuestro país. Considero que, por ejemplo, se le podría dar un mejor uso a la energía solar, porque hay mucho impacto solar sobre nuestro territorio y más concretamente sobre nuestro departamento, ¿no? Como Arequipa, que recibe bastante radiación solar y yo creo que eso podría aprovecharse de mejor manera, ¿no? Con paneles fotovoltaicos, por ejemplo, que es lo más común que se utiliza para captar eh, energía de este tipo de fuente, ¿no? La solar. Claro. Ahora, ¿son rentables las energías renovables? Mm, rentables a largo plazo, si lo vemos por el lado de que esto es muy beneficioso para el ambiente. Es rentable eh, cuando una vez tú ya lo tengas eh, instalado, ¿no? Podría poner, no sé, por ejemplo, un ejemplo. eh, eh, si tienes, por ejemplo, una terma que funciona, una terma solar o una terma eléctrica, y la terma, si bien al principio al comprar una terma solar te va a salir más caro que comprar una terma eléctrica,
A largo plazo te sale más económico porque la termoeléctrica te consume mucha energía y con el pasar de los meses vas a ir gastando más y al final te sale más barato la terma solar. Si me preguntas si son más rentables, te podría decir que para las empresas que producen energía, no le es tan rentable ahora producir energía en base a fuentes renovables, porque si no ya lo estuvieran haciendo, ¿no? No lo hacen porque aún es más barato, como había dicho al principio, producir energía en base al petróleo, así por decirlo así. O sea, en base a energías no renovables. Les es mucho más barato. Pero cuando, por medio de estas investigaciones, ¿no?, que se hacen, cuando, cuando se llega a encontrar el factor clave que es el almacenamiento para estas energías eh, renovables, yo creo que eh, va a ser el futuro, ¿no? Va a ser, y cuando eso llegue va a ser muy rentable. Claro. Ahora, pasando a la última pregunta, ¿por qué es necesario buscar alternativas para sustituir a los combustibles fósiles? Es necesario, igual, con, creo una pregunta anterior, las energías no renovables o también llamadas fuentes de combustibles fósiles, infinito. Es como que tú encuentras oro y se va a volver a producir, ¿no? Las energías no renovables o el petróleo va a llegar a un punto donde van a saquear todo ese recurso que se encuentra distribuido alrededor de la Tierra y ya no va a haber. Y entonces, de ahí, ¿qué va a pasar? Por eso es tan importante buscar otras soluciones alternativas como las energías renovables, que aparte de ser limpias, de ser amigables con el ambiente, de no contaminar, son energías que se renuevan constantemente mediante sus propios ciclos, ¿no es cierto? Por ejemplo, energía hidráulica, el mar siempre se sigue regenerando, o energía solar, el sol es una estrella que va a durar millones de años más, y entonces sí hace bastante importante buscar esas otras alternativas. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero José Manuel, por su entrevista. Gracias por su tiempo. Igualmente, gracias a ti por la entrevista.